Vamos a saludar a nuestra próxima invitada, la doctora Marianela De Negri, a quien le agradezco la gentileza, como siempre, con Ufromedios en este trabajo especial de COVID-19. ¿Cómo está, doctora? Un gusto en saludarla. Buenas tardes. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, pero muy preocupada, pero bien. Usted está doblemente preocupada porque no solo la situación en que se está viviendo, los efectos de contagios y muertes en el país, sino también por los cumplimientos de los protocolos respecto de lo que significan los funerales de las personas que han fallecido en las últimas horas. Sí, mira, eso yo creo que fue una señal muy triste, además, la que dio el gobierno al no cumplir, a pesar de toda la férrea defensa que ha tenido de todo su aparato que le sigue, digamos, pero claramente no cumplió con los protocolos. O sea, que alguien diga que los músicos o la gente extra que estaba no suma para el total de personas que pueden estar presentes, e incluso la apertura del féretro, da una señal muy equívoca a la población. Primero, le da una señal de que efectivamente las medidas no son para todos y que hay cierta clase privilegiada que puede saltarse todas las medidas, lo que incide evidentemente en el nivel de credibilidad que tiene el gobierno. Y segundo, es una afrenta para los miles de chilenos, las miles de familias que están sufriendo por los más de 7.000 muertos que llevamos ya en Chile y que han tenido muchas veces que ni siquiera poder despedir a sus seres queridos. Entonces, eso a mí me impactó muchísimo. Además de lo que tú mencionabas, que ya llevamos una segunda carta, este grupo de científicos que decidimos movilizarnos y que decidimos poner nuestra voz en alerta, porque Chile en este momento no solo está en una pandemia, Miguel Ángel, Chile está en una catástrofe. Doctora, ¿ha cambiado a su juicio la forma de enfrentar esta pandemia en Chile con el nuevo ministro París, quien también tenía bastante acercamiento a organizaciones científicas y colegios profesionales de la salud? Mira, yo ahí voy a ser bien honesta y yo creo que hay un como sí. Hay un como sí escuchara, hay un como si estuviera con mayor apertura, pero no se ha notado un cambio sustancial en la estrategia de enfrentamiento, sobre todo de la pandemia en Santiago. Santiago en este momento está en una catástrofe sanitaria que incluso nos pone a nivel de muertes y de contagios más allá de lo que fue Italia, que todos sabíamos que estábamos muy preocupados en su momento por Italia y por lo que estaba pasando. Yo creo que el ministro está escuchando, pero no lo suficiente. Y está intentando cambiar, pero no lo suficiente. De hecho, cuando él explica de que aquí no ha habido estrategia del rebaño, de contagio por rebaño, porque en realidad se han tomado otras medidas, ¿cuál es el mensaje que está mandando? Que por una parte hay un mensaje que fue de las propias autoridades en su momento, del ministro de Salud, de la subsecretaria, diciendo de que estaban esperando que la gente se contagiara para que fuera disminuyendo esto, pero que en cambio se tomaron otras medidas. O sea, tú dices una cosa y haces otra. Y eso es un mensaje letal para la credibilidad de la población. Yo creo que ahí ha habido un error gravísimo, aparte de en el manejo de la pandemia, en las estrategias de comunicación. O sea, no hay credibilidad, no hay transparencia. Esto de que las cifras van cambiando un día y otro día dicen, ay, que se nos habían quedado estas cifras que no habíamos agregado. Todo eso crea en la población una sensación de incertidumbre que al final la lleva a no seguir con las medidas sanitarias. O sea, en este momento a mí no me extraña, como científico social, lo que está pasando con el comportamiento de la gente. O sea, tenemos por una parte, evidentemente, un grupo muy importante de gente que por sus condiciones sociales, socioeconómicas, no pueden adherirse a el confinamiento en casa,
porque tienen la terrible disyuntiva de o se contagian o se mueren de hambre, ¿ya? Porque tampoco las medidas sociales han sido lo suficientemente fuertes, consistentes y que lleguen a los sectores que más lo necesitan. Y por otra parte está ese otro grupo que recibe esos mensajes inconsistentes y a los cuales les va quedando entonces la sensación de que a lo mejor no es tan grave como dicen. Entonces yo creo que ahí hay que tomar en este momento otras medidas, como lo decíamos los científicos que ya llevamos esta segunda carta, porque la primera fue el 30 de mayo, y esta segunda, donde yo te diría que es casi una súplica. Hay que cambiar la estrategia, hay que instalar una estrategia de confinamiento total, sobre todo en Santiago y en las regiones que tienen mayores porcentajes de contagios y de muertes. Hay que darle a la gente las condiciones para que se puedan quedar en casa, efectivamente. Y ahí falta mayor coordinación con los gobiernos locales. Los alcaldes llevan mucho tiempo solicitando que se cambien las medidas y que se le dé más poder a las alcaldías. Y ese poder, Miguel Ángel, no va vinculado a lo que fue esta prácticamente farandulización de la entrega de las cajas de alimentos, que al final sabemos que no llegaron efectivamente a quienes más lo necesitaban. Todos los días aparecen noticias de gente que recibió cajas que no la necesitaba. Entonces ha sido todo muy errático, todo muy poco creíble. A propósito de eso, conversábamos con otro invitado y nos queda la sensación, si es que no fuera por la necesidad hoy día de Santiago de poder controlar y mantener a la gente en las casas y de entregarle una caja de alimento o otra ayuda especial, el resto del país no habría tenido nada. Nosotros tuvimos casi un mes en cuarentena y aquí no hubo ninguna caja. Y hubo un bono, pero tampoco hubo un sueldo de emergencia. Por lo tanto, da la impresión que Santiago, y lo entendemos por la cantidad de habitantes y todo lo que eso significa, tiene privilegios superiores al resto del país. Sí, eso está clarísimo, porque además, bueno, es lo que arrastramos históricamente en Chile, pues si la descentralización siempre ha sido un mito en Chile. Siempre Santiago ha sido el centro de todo. Prueba de ello es que recién ahora volvieron a decretar cuarentena en algunas de las comunas del norte que estaban también en condiciones tremendas en términos de contagio y en términos de muerte. Y entonces tú tienes razón, o sea, la catástrofe de Santiago, la batalla de Santiago, como dijeron en algún momento, ¿ya?, ha hecho de que aparezcan algunas medidas, pero que no llegan a las regiones. O sea, de hecho, leía por ahí algún tipo de declaración del alcalde, donde decía que incluso el famoso tema de las cajas tampoco ha llegado, a Temuco ha llegado muy poco. Entonces las regiones siguen abandonadas y nuestra gente en las regiones sigue muriendo. Y parece que a nadie le importa. Claro, estamos viendo la situación que es bastante crítica, Antofagasta, Calama, donde están sobrepasados todos los servicios, hospitales, morgues e incluso cementerios. Afortunadamente en la región hasta el momento entendemos de que las cifras han sido bastante controladas. En el caso de Temuco los promedios son bajísimos y eso probablemente producto de la cuarentena que se desarrolló de tal forma de que si es que Santiago, Valparaíso y también Concepción, que son las regiones más potentes en materia de población, no se logra controlar ahí, la pandemia en nuestro país va a estar latente por mucho tiempo. Sí, y lo más trágico, Miguel Ángel, que si en algún momento se vuelven a abrir los controles sanitarios, esos contagios van a llegar a las regiones que todavía se mantienen de alguna manera controlados. O sea, no olvidemos que aquí en la 9ª región los contagios partieron por gente que venía de Santiago. Entonces, desde esa perspectiva, si bien acá hemos logrado de alguna manera mantener controlado, eso no debería dejarnos tranquilos, porque en cualquier momento podemos tener otro brote y no teniendo las condiciones sanitarias para poderlo afrontar. Situación que se espera poder de alguna manera remediar. Hay un recurso
presentado por el alcalde Jadwe contra el presidente de la República, el exministro Mañalich y autoridades hoy día del ministro de Salud, en que los responsabilizan de estas muertes. Fue acogido de forma en los tribunales. ¿Usted piensa que es la forma, es la línea de estar en este momento que es tan complejo dar a conocer las expresiones y las reacciones, doctora? Mira, yo creo que hay que hacer algo. No sé si este es el momento, pero también yo admiro la energía y la valentía del alcalde Jadwe de poner la cara, digamos, porque en realidad lo ha pasado bastante mal también con esto. Pero en algún momento, Miguel Ángel, alguien tiene que responder por la responsabilidad. O sea, esos 7.000 muertos que tiene Chile, que ojo, son los declarados. Lo más probable es que existan muchos más. Esos 7.000 muertos no pueden quedar sin justicia. O sea, esos 7.000 muertos son producto de la inoperancia, son producto de la soberbia, son producto del triunfalismo, son productos de saltarse todas las recomendaciones internacionales acerca de cómo manejar las crisis. Entonces, desde esa perspectiva, no sé si ahora, tengo ahí sentimientos ambivalentes al respecto, pero en algún momento hay que hacerlo. O sea, aquí tienen que responder por sus responsabilidades. Esto ha sido prácticamente, y voy a decir una palabra muy dura, un genocidio. Ahora, también hay que entender de que los organismos internacionales, particularmente la OMS, tampoco ha sido muy precisa respecto de cómo enfrentar esto. Recordemos solamente un ejemplo, la mascarilla, que en un momento sí servía, después no servía y ahora sí servía. Entonces, también como que todos están buscando la forma de actuar más atinadamente frente a este fenómeno absolutamente desconocido mundialmente. Claro, es que ese es el tema, porque este es un virus que no teníamos idea cómo iba a funcionar. De hecho, al principio se pensaba de que iba a ser como una especie de gripe, un poquito más grave, pero nada más. Pero sin embargo, ojo, porque los últimos informes de la OMS dicen que la variante que está actuando a nivel de Latinoamérica es una variante con mucha mayor contagiosidad que las que actuaron a nivel de Europa. O sea, hubo ahí ya una mutación del virus. No necesariamente es que sea más letal, pero sí es mucho más contagioso. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que lo que hay que hacer es ponerse ya no en el mejor escenario. Directamente tenemos que pensar en el peor escenario posible y actuar en relación a eso. Es preferible que nos acusen de haber sido demasiado talibanes, si tú quieres, para enfrentar el problema, a que nos acusen de que dejamos morir a la gente. Y eso es un poco lo que en este momento los científicos estamos clamando. O sea, las medidas tienen que endurecerse, y endurecer las medidas no es lo que en este momento el gobierno ha estado diciendo, es que vamos a meter preso a todos los que anden en la calle. No, no es eso. La estrategia no es culpabilizar a la población. La estrategia es preguntarse por qué la gente, a pesar de todo, sale. Fíjese que a propósito de eso, yo escuchaba al ministro y yo miré o sentí, porque no lo estaba viendo, lo estaba escuchando, todo lo contrario. El ministro dice, quiero pedirles por favor que se queden en la casa. Yo dije, con ese llamado, con esa forma de llamar, creo que podemos estar 2 o 3 años más con pandemia. Sí, pero por otra parte, Blumel sale diciendo de que se van a meter preso a todos los que anden en la calle. Entonces te fijas que ahí también las cárceles no van a alcanzar. Mensajes contrapuestos, claro. Claro, y el presidente sale pidiéndole cuentas al Congreso porque según él se están saltando la Constitución y diciendo los funcionarios públicos somos los primeros que debemos cumplir con la legalidad, y él va a un funeral donde no se cumple con ninguna norma. Entonces, todas esas son señales de lo que al final crean confusión en la población. Y la población confusa ni siquiera sabemos cómo va a reaccionar. Doctora, si usted me puede resumir en 2 o 3 puntos, ¿a dónde está centrada esta petición que se hace en esta nueva carta que se ha enviado? Mira, yo diría que hay 3 puntos principales. Un primer punto que tiene que ver fundamentalmente
sobre todo en el caso de las regiones que están más afectadas, con tomar de una vez por todas las medidas de confinamiento total. Y confinamiento total, ¿qué significa? Disminuir efectivamente, ¿ya?, la salida a la calle de la gente. Disminuirla efectivamente, centrarla en sus barrios, centrarla en sus casas, ¿ya? En segundo lugar, para lograr eso, en un país como el nuestro, con tantas diferencias sociales, es necesario que tengamos una estrategia de ayuda real para aquellos sectores que no pueden quedarse en la casa porque no tienen cómo mantenerse. Y eso tiene que ser una estrategia organizada, coherente, real, con recursos que lleguen oportunamente. La gente no puede esperar 2 semanas, 3 semanas a que le llegue algún recurso para no morirse de hambre. Y tercero, a revisar las formas de enfrentarse y de comunicarse, tanto con la población como con la comunidad científica. La comunidad científica nos hemos sentido bastante excluidos de la comunicación con el gobierno. El gobierno se ha comunicado con aquellos escasos científicos que de alguna manera, ¿ya?, le daban la confianza de que iban a ir en su misma línea, pero no ha escuchado voces disidentes. Y cuando tú estás en crisis, las voces más importantes que tienes que escuchar no es de las que te dicen, mire qué maravilloso lo está haciendo usted, sino que tienes que poner oído a las voces disidentes, porque son los que están viendo aspectos que tu estrategia no está abordando. Yo diría que son esos los 3 elementos. Doctora, finalmente, ¿cuánto es el tiempo que ustedes se dan para esperar una reacción del gobierno frente a estos planteamientos que ustedes hacen y, en definitiva, establecer alguna otra forma de mostrar el descontento que ustedes tienen frente a la manera en que el Ejecutivo, el Ministerio de Salud enfrenta esta pandemia a nivel nacional? Mira, nosotros a raíz de la primera carta ya tuvimos algunos encuentros con parlamentarios, ¿ya? Cabe señalar que fueron fundamentalmente parlamentarios de la oposición, no de la línea del gobierno. También se fue a una reunión en la Cámara, donde se plantearon algunas cosas, ¿ya? En este momento, además, estamos viralizando un video a partir de la carta, donde estamos señalando los puntos principales que nosotros planteamos en la carta, y estamos a la espera de que el Ministerio de Salud nos responda y podamos tener efectivamente una entrevista con el Ministro de Salud. Yo creo que eso es urgente. Nosotros lo único que queremos, Miguel Ángel, como científicos, es poner todas nuestras capacidades. Si tú te fijas en la carta y en todas las miles de firmas que aparecieron después como adherentes, somos de todas las áreas de la ciencia. Y lo único que queremos es que nos den la oportunidad de poner todas nuestras capacidades al servicio de poder ayudar durante esta pandemia. Eso es lo que queremos, porque no queremos que nuestra gente siga muriendo. Chile está de duelo en este momento, pero todavía podemos salvar vidas. Muy bien. Antes de despedirla, doctora, le quiero comentar lo que han posteado en nuestra fanpage nuestros seguidores. Rosa Puentes dice: la doctora negativa, haga más aporte. Miriam Trigo: felicitar a la doctora la claridad de su análisis de la situación actual, de la estrategia utilizadas y el proceder de nuestras autoridades en el trato para el COVID-19. Elizabeth Lincovilo: eso es verdad, estuvimos 40 en cuarentena y nadie nos trajo nada. Rosa Acuña: la doctora tiene mucha razón en todo lo que dice, bendiciones. Rodolfo Troncoso: gracias a la doctora por su compromiso y seriedad. Ojalá la autoridad copiara ese ejemplo, pero parece que no está escuchando a los expertos como la doctora. En tanto, Miriam Trigo agrega: exactamente, el gobierno desde el principio comenzó a dar señales confusas, incongruencias, dudas, señales equivocadas, cada día más errores que solo perjudican a la población chilena y a los más vulnerables. Eso es un poco el resumen de los comentarios que hemos recibido esta entrevista, doctora. Gracias.
Agradecerle como siempre la gentileza de conversar con nosotros de estos temas. Siempre es importante tener la voz de nuestros académicos, de la gente de la Universidad de la Frontera, que permite entregar estas señales para que la gente también vaya formándose una opinión respecto de lo que me imagino que ya la tiene, pero que va esclareciendo algunos caminos. Doctora, muchas gracias, como siempre. Gracias, Miguel Ángel. Yo te quiero agradecer nuevamente este espacio que nos brindas. Y bueno, y yo quisiera terminar además, ya que me decían que era tan negativa, yo creo que por lo menos nosotros como universidad tenemos una nota positiva, porque esto de habernos centrado en las personas ha hecho que nuestra gente esté en casa, esté protegida, esté cuidada, y la universidad va a seguir cuidándolo, todo lo que sea necesario. Muy bien, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias.